Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, como estamos habitualmente, y vamos a empezar con un tema que algunos pueden considerar ya que ya no toca, que ya ha pasado, que ya hemos hablado de ello, que ya han hablado de ello muchos medios, algo que comentamos ya el día 2, que nos sorprendía la cantidad de medios de comunicación que se habían dedicado, algunos de aquella manera, a hablar de los 50 años del asesinato de Salvador Puig Antich. Pues nosotros lo vamos a hacer otra vez con Emili Cortavitarte. Emili Cortavitarte, ya sabéis, la gente que lo escucháis, que es historiador, es profesor de historia, porque es licenciado en historia y se ha dedicado a todo ello durante toda su vida. Yo creo que antes de la primera comunión ya lo hacía. No tanto, no tanto. No tanto. Bueno, digamos que de eso es de lo que vamos a hablar. Puig Antich, memoria o revisión. Así que en tus manos está, compañero. Vale, pues hablamos de esto hoy porque todavía hasta hoy mismo va a haber actos en memoria de Puig Antich en Barcelona, en la cárcel Modelo, ¿no? Y evidentemente la semana pasada no hablamos del tema, aunque podíamos haber hablado, puesto que aún no había pasado el día 2. Y luego pues ha pasado el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo tengo interés en hablar de esto. Podemos hablar de más cosas relacionadas con Puig Antich, con el 1000 y con aquella época, si en un momento dado te apetece. Pero a mí lo que me parecía importante es ver en el caso de Puig Antich también un nuevo ejemplo, el enésimo, y seguramente que tendremos más en los próximos días, quizás de este mismo año, y si no en los próximos años, no únicamente con Puig Antich, sino con otras personas. Especialmente si forman parte, no únicamente, ¿no? Porque también nos ha pasado, y ya hemos hablado aquí, pues de la conmemoración del centenario de Salvador Seguí, del asesinato de Salvador Seguí, como una parte del establishment ha intentado darle la vuelta a lo que en realidad significó Salvador Seguí. Ahora nos encontramos con otro Salvador, con Puig Antich, que ya digo, si no hace falta entrar en más, pues no entramos, pero bueno, que murió ajusticiado después de un juicio militar por garrote vil en el espacio dedicado a correos dentro de la cárcel Modelo de Barcelona, que buena parte de aquellos que le juzgaron y que tuvieron algo que ver con esto, pues algunos aún están vivos y otros no hace mucho que han dejado de estar entre nosotros, que sabemos que no es, que Puig Antich no es el personaje que aparece en la película del señor Huerga, que por cierto se proyectará esta tarde en la cárcel Modelo, y que yo me iré a ver. Me dijiste el año pasado, recuerdo, que no era una buena película, precisamente. Claro, no es una buena película porque, bueno, tengo que decir que la película de Huerga seguramente que se proyecta en la cárcel Modelo porque una de las personas que está detrás de todas estas efemérides es el Jaume Roures, que luego hablamos un poquito más de él, que además es el productor de esa película, ¿no? Es decir, que Jaume Roures ha llevado ahí a buena parte de, digamos, de su cuadra, por llamarlo de alguna forma. No es una buena película en el sentido de que no aparece el Puig Antich real, ¿no? Lo que conocemos de Puig Antich a través de
de la gente más cercana a él, de su pareja Margarida, que ha tardado muchísimos años en hablar del tema y que se fue a vivir a las Baleares, o de sus hermanas, al principio de una manera un poquito más reticente, luego cada vez de una manera más clara, o que podemos conocer también de una manera bastante directa y han escrito al respecto, y ahora creo que hace 2 o 3 días ha salido un libro del Jean-Marc Rouyan, pues Jean-Marc Rouyan, que era uno de los miembros del MIL, o Ricard de Vargas Gularons, que era también otro de los miembros del MIL, pues nos han explicado con crudeza qué era aquello, ¿no? Es decir, que no hay que dulcificar la figura de Puigcercós, que no hay que hacerle pasar por un chico que pasaba por allí y que fue martirizado por el franquismo. Es decir, el franquismo hizo eso con mucha gente, ¿no? Con miles y miles de personas que realmente pasaban por allí, pero en el caso de Puigcercós, él era claramente un combatiente, ¿no? Un combatiente antifranquista, quizás ahora podríamos considerarlo más o menos de marxista libertario, con algunas tendencias marxistas y otras muchas muy claras anarquistas, ¿no? Él mismo se planteaba a sí mismo de esta manera. Que tenían muy claro que en ese momento, en plena dictadura, debían o se convirtieron o actuaron como por un lado como un grupo de acción que hacía expropiaciones con las cuales mantener determinadas luchas del movimiento obrero en esos momentos, y por otro lado crear una línea editorial, las ediciones del MIL, pues que a mucha gente nos llevaron a leer por primera vez pues por ejemplo los escritos de Camilo Berneri en Guerra de Clase, o conocer algunas reflexiones que se habían dado a partir del mayo del 68 y que aquí eran prácticamente desconocidas, o sobre el consejismo obrero, o sobre la autonomía obrera, etcétera, ¿no? Es decir, que ese era en definitiva Puigcercós, el mecha, ¿no? Como se le conocía dentro del grupo. Es decir, él sabía que una detención como la que tuvo podría pasar. Él iba en muchos momentos armado, porque lo que estaba haciendo corría un gran peligro, ¿no? Su actuación y su vida, como así fue, y la de algún otro compañero. Y bueno, eso es. Entonces, cuando tratamos de dulcificar o de endulzar ese tipo de historia, evidentemente Salvador Seguí también era alguna de las cosas que aparecen en esa película. También era un joven que en el momento de su muerte tiene 25 años, que por tanto es soñador, que tiene un amor, que va a ver cine, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que puede tener cualquier persona en esas edades. Pero también era lo otro, es decir, también era una persona completamente consciente de que estaba luchando contra una dictadura, que lo hacía de una de las maneras que anteriormente lo habían hecho otras personas, ¿no? Como Kiko Sabaté, como el Maquis en otros momentos. Y no acabo de entender, bueno, sí lo entiendo, quiero decir que me parece una gran paradoja y un revisionismo de la historia, que se trate de eliminar todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, o de eso, como de endulzarlas o como de apartarlas, tal. Y la otra cosa que me parece muy importante y que no ha aparecido estos días es en el caso del ajusticiamiento, del asesinato legal, legal en ese momento, con la legalidad franquista de Puigcercós. Evidentemente que hay cosas a revisar. No es el revisionismo al que me refiero en el título, que evidentemente hay cosas a revisar en el sentido pues de que hubo tribunales que se apartaron para dejar entrada a tribunales militares y cuestiones por el estilo, y que evidentemente
tienen razón las hermanas cuando dicen, y lo entiendo como hermanas, ¿no? Cuando dicen el proceso a Salvador tiene que ser revisado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque evidentemente no cumple ninguno de los mínimos requisitos que se aceptarían en estos momentos en la Unión Europea como democráticos, ¿no? Y ni tan solo supuestamente en el Estado español. Pero el tema es que pasaron muchas más cosas, ¿no? Y de eso es de lo que me quejo, que no sale, que no ha salido en esos actos que han compartido el Memorial Democrático, el señor Jaume Roures, el Ayuntamiento de Barcelona, etcétera, y que tampoco han salido en un documental al efecto que ha hecho TV3, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que entre la detención de Puig-Antich, su paso por el hospital clínico y su juicio rápido, su condena a muerte y su ejecución, bueno, pues hubo una serie de personas muy concretas que también de su propio grupo, pero de otros grupos. Por ejemplo, yo en esos momentos estaba en Estudiantes Libertarios de Cataluña y una persona de nuestro grupo formó parte del comité de apoyo a Puig-Antich y estableció relaciones tanto con los pocos organismos, organizaciones y gentes que nosotros conocíamos fuera del Estado español y fuera de Cataluña, pero también con organismos de Cataluña, ¿no? No estuvimos digamos, en un primer plano porque en esos momentos éramos menores que Puig-Antich, ¿no? Teníamos menos edad que Puig-Antich. Pero ahí pasó una cosa que no se puede esconder, ¿no? Y es que ese comité de apoyo, entre las muchas puertas que tocó la puerta de algo que parece sacrosanto dentro de la historia de eso que ahora llaman la memoria democrática de Cataluña, ¿no? Y de España, por supuesto, además, que fue la Asamblea de Cataluña. Ese macroorganismo en el cual había desde organizaciones políticas y sindicales a intelectuales a título individual, a catedráticos de universidades, rectores de universidades, etcétera, toda la, digamos, la gente que será la base de la transición de alguna forma, ¿no? Y algún otro organismo que había una coordinación de partidos de izquierda y alguna cosa por el estilo. Y en ese momento lo que nos encontrábamos eran puertas cerradas. A veces simplemente cerradas, y en otras ocasiones medianamente explicada por qué se cerraba la puerta, ¿no? Y de alguna manera esa puerta se cerraba porque a ese respecto habría que decir que la gente del PSUC fue de la más clara, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, en el sentido, bueno, pues que en esos momentos ellos y ellas interpretaban que la lucha pasaba por otros lados, que el franquismo estaba a punto de caer, que había otros objetivos políticos y que esos objetivos políticos eran prioritarios y que acercarse demasiado a Puig-Antich y al MIL significaba ponerse una etiqueta de terrorista, como si eso fuera así frente a un sistema fascista, ¿no? Como era el franquismo en ese momento, y por tanto ahí hubo una dejadez absoluta, ¿no? Pues por gentes que o bien ellos directamente o bien sus sucesores de alguna manera en estos momentos forman parte del establishment, ¿no? Y esa es la parte pues que solamente se ha visto, es decir, en Barcelona ha
bastantes actos, ¿no? Y muchos no solamente en Barcelona, sino fuera de Barcelona. Y yo ahora, por ejemplo, reconocería como quizás la gente que ha sido más coherente a este nivel de fuera del movimiento libertario, reconocería los actos que ha hecho Òmnium Cultural en varias localidades de Cataluña, ¿no? Con ese sentido que muchas veces tiene la gente de Òmnium Cultural, de realmente un sentido de base, un sentido popular, un sentido de acercarse a la realidad de este país y de acercarse de manera plural, ¿no? Pero claro, ha habido sobre todo tres grandes expresiones, ¿no? Bueno, una no es grande, pero es una expresión, ¿no? Es decir, por un lado, los actos que han organizado, podríamos decirlo, el movimiento libertario, en el que han estado pues las CGTs, la CGT, la CNT, la Fundación Salvador Seguí, EMBAT, y otra serie de organizaciones, y también mucho movimiento social, es decir, mucho movimiento Ocupa, movimientos sociales diversos de defensa de la vivienda digna, etcétera, y que se ha concentrado en una serie de actos, ¿no? Que han sido pues el día 1 una serie de actuaciones de cantautores, entre los que había pues el Jo Solana, el Joan Isaac, el autor de Amargalida, la Silvia Tomás y otra gente en la Armonía. Luego al día siguiente también en la Armonía pues un debate en este caso, un debate serio en el cual había alguna gente que había formado parte del MIL, las hermanas de Puig y tal, y luego una serie de exposiciones y documentales en la Cinética, otro centro ocupado, que evidentemente no era la película de Huerga, ¿no? Sino que eran documentales bastante más directos, más profundos y más serios, ¿no? Aparte de debates sobre la lucha político-social en estos momentos y por qué caminos pasa, etcétera. Y luego el acto en Montjuïc, ya el día 3, el acto en Montjuïc en el cementerio y la inauguración, vamos a llamarlo así, con la lectura del manifiesto en el barrio de Vallcarca, donde supongo que habéis visto imágenes, pues el Rock Black Bloc, sí, el mural, ¿no? Dedicado a él, hecho por Rock Black Bloc. Bueno, eso es una parte, esa parte, como os podéis imaginar, ha sido ninguneada en los medios oficiales, no ha existido, a pesar de que ha sido muy masiva, muy masiva. He visto fotos con locales llenos, he visto mucha gente en el cementerio y sobre todo estoy observando que ha durado no un día, unas horas, sino que han sido varios días. ¿Cuántos? ¿3, 4? Sí. 3 días y bueno, y ha habido más actos, pero digamos que todos esos sí que iban dentro de, digamos, dentro de un mismo cartel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que era Puig Antic ni Oblit ni Perdó, y bueno, con una serie de frases al fondo en blanco y negro, pues que tenían que ver con su lucha y con, bueno, pues desde documentos que sacaron en su momento a otro tipo de cosas, ¿no? Pero digamos que eso ha durado 3 días, ha sido plural en el aspecto pues que evidentemente un día estaban los cantautores y las cantautoras, perdón, y otro día, por ejemplo, pues había grupos mucho más de actualidad, alternativos, evidentemente, no comerciales, evidentemente, o no con la intención comercial, que la sala de la Cinética, que son antiguos multicines, la sala grande estuvo llena en la presentación de los documentales, que los debates también han sido bueno, pues muy enriquecedores y con mucha participación, es decir, que, bueno, pues un tipo de homenaje, ¿no? Entonces vamos al otro.
al otro, y luego por fin nos quedamos con TV3. El otro tipo de homenaje ha estado organizado a medio camino entre el Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña, el productor Jaume Roures, que supongo que os sonará, pues el amo de Mediapro, fue el amo de Público hasta que decidió que Público ya no salía en papel, por estos pactos que se hacen en ese mundo que nosotros y nosotras desconocemos de manera directa, por lo menos. Fue el amo del fútbol profesional español durante muchos años, fue el que le quitó a Canal Plus el fútbol. Es un hombre que proviene, que ha estado en prisión en su momento, tiene aproximadamente unos 73 años, proviene de la LCR y demás, pero bueno, pues ahora mismo pues tiene una serie de negocios, es productor de cine, etcétera, y bueno, pues ahí está, ¿no? Y de vez en cuando pues se da algún baño de estos de radicalismo, el supuesto radicalismo de izquierdas, ¿no? ¿En qué han consistido estos? Bueno, aquí han durado más, o sea, han estado desde el día 2 al día a hoy mismo, que se proyectará la película, ¿no? Y bueno, pues algún día serán, por ejemplo, el día 2, pues bueno, las dificultades que de alguna manera nosotros encontramos relativas, sobre todo digo muy relativas por parte de la gente que se encarga directamente de lo que ahora es el centro cívico de la Modelo, pero sí que nos encontramos con que no podíamos utilizar todas las salas, no podíamos utilizar todas las celdas, debíamos reducirnos a una parte y tal. Bueno, esta vez no ha habido ningún tipo de problema de eso y ahí se ha hecho una... bueno, todo lo que queda de la Modelo de la antigua prisión, pues se han podido hacer acciones artísticas. David Fernández hizo una conversación telemática con Pepe Mújica el día 2, el día 3 se hizo un debate en el cual participó Lluís Llach sobre música y lucha política. El día 4, memoria y construcción del relato, que es fantástico, ¿no? Que tengan un titular de este tipo, en el que participaron algunas, digamos, figuras relevantes de la historiografía catalana, pero casualmente ninguno de los que yo he nombrado anteriormente, y varios de ellos estuvieron en el MIL y posteriormente tienen algunos libros y, hombre, pues de construcción del relato saben alguna cosa, ¿no? Y de memoria, pero no hubo nadie, digamos, no digo que todo el mundo que estuviera ahí tuviera el mismo tono, había algunos tonos diferentes, pero lo más, digamos, lo más antisistema que había ahí era el compañero David Fernández, ¿no? En la primera sesión. Luego otro día dedicado al teatro, en recuerdo de la obra La Torna, que en su momento hicieron el Joglars, aunque ya el Joglars no estaban allí, sí había uno de los actores, entonces se habló del teatro de combate, ¿no? Eso es la recuperación de las palabras, está muy bien, ¿eh? Es decir, otra cosa es si en estos momentos hay teatro de combate o no hay teatro de combate, ¿no? En esa época, en esos años 70, sí que se hablaba de este tipo de cosas. Luego otro día con juristas sobre el proceso judicial y, bueno, y se acaba hoy con la proyección de Salvador de Huerga y la participación de algún otro director conocido y famoso que también ha sido producido en su momento, es decir, que sus películas han sido producidas por Jaume Roures, ¿no? Evidentemente eso sí ha tenido mucho más seguimiento. Parece ser, no lo hemos visto, yo no lo he visto porque no tenía muchas ganas de asistir a estas cosas, que se ha hecho algo para dignificar la cartería en la cual fue ajusticiado Puig. Procuraré ir a verlo cuando se me pase el mal trago este y ya os diré alguna cosa, pero evidentemente cuando estuvimos allí el año pasado
prácticamente por estas mismas fechas, porque el centenario de Seguí empezó el 10 de marzo, pues realmente era lamentable, ¿no? Que en el espacio de la cartería había un pequeño rótulo, ¿no? Que explicaba que allí había sido ajusticiado Salvador Puig-Antich. Parece ser que eso lo han mejorado, pero ya lo veremos, porque estas cosas suelen formar parte de eso, de la construcción del relato. Y ya la guinda del pastel, igual que nos pasó a nosotros también con Salvador Seguí, pues ha sido el documental de TV3, ¿no? Al respecto, deciros que, bueno, pues que ha sido un documental a mayor gloria, evidentemente toda la parte en la que intervienen las hermanas de Salvador pues es muy interesante y muy humano, y ahí le dedican una buena parte del tiempo. Yo creo que también entra dentro de la lógica y es normal, y como decía que él, somos sentimientos y tenemos seres humanos, ¿no? Pero claro, luego resulta que te enteras, porque he tenido acceso a un escrito que le ha dirigido Ricard de Vargas Gularons, que vuelvo a repetir, era uno de los integrantes del MIL en aquella época, en el sector, digamos, más de actividad sociocultural y demás, pues que fueron llamados a participar en ese documental algunas de las personas que habían estado en el grupo. Bueno, pues que no les dejaron ver el guión, pero que les dijeron que no habría ningún tipo de problema en que expresaran sus opiniones y demás, que, bueno, que fueron grabados y expresaron sus opiniones y que luego pues no las vieron en el documental. No las emitieron. Es decir, no la parte, digamos, más seria de qué era el MIL, a qué se dedicaba el MIL, qué es lo que hacían, y la otra parte, que es la que yo también he narrado anteriormente, de qué pasó con el comité de apoyo a Puig-Antich, qué caso se hizo en Cataluña, qué gestiones se hicieron desde aquí, el por qué podemos decir hoy con total claridad que hubo más manifestaciones y actos solidarios por Puig-Antich fuera del Estado español que en el Estado español, y evidentemente dentro del Estado español que en Cataluña. Y bueno, pues este tipo de cosas que a la gente que vivió eso más de cerca, pues le hiere, y le hiere profundamente que un año tras otro eso siga ahí escondido para lo que podríamos denominar el gran público, ¿no? Entonces, esta televisión pública TV3 se marca de nuevo un gol porque podría ocultar y no hacer un documental sobre Puig-Antich, como podría haber hecho lo mismo sobre Salvador Seguí, ¿no? Entonces van y lo hacen, pero entonces desvirtúan en buena medida al personaje, ¿no? Y su contexto. Es decir, ahí en este último documental hay muy poquito de contexto, de qué es lo que pasaba en ese momento, y bueno, de qué es lo que sucedió y cómo, y bueno, de alguna manera cómo se llegó hasta ahí, por qué estas cosas se produjeron, porque realmente, bueno, yo he leído después a personas, está a punto de publicar ahora otro libro sobre el MIL, y bueno, y en otros momentos he leído ya que ellos estuvieron durante mucho tiempo convencidos, la gente del MIL que se dedicó al comité de apoyo, y nosotros también estábamos convencidos en ese momento, ¿no? Dada, bueno, pues que el ajusticiamiento no se iba a producir, es decir, que Franco llevaba un tiempo sin decretar penas de muerte, que bueno, que este tema era bastante complicado, que evidentemente trataban de hacerle guiños a Europa, a Estados Unidos, etcétera, y
Y bueno, lo que está claro es que no hubo la reacción de la gente que realmente sí podía presionar al franquismo, tanto dentro como presionar fuera para que desde fuera se presionara al franquismo. Esa reacción no se produjo en el caso de Puig-Antich, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? Dicen algunos que el detonante de la condena a muerte, es decir, de la decisión de asesinar a Puig-Antich, tuvo bastante que ver el no muy, es decir, el reciente, podríamos decir, Sí, asesinato de Carrero Blanco, ¿no? sí. Que quizás fue una demostración de que aún estaban ahí y que cuidado que el que la hacía la pagaba. No sé si eso es suficiente para justificarlo, pero si en aquellos A momentos... ver, es un... He recordado después, leyendo antes de que empezáramos a grabar, te enseñaba un texto que es una parte de ese libro que va a sacar Descontrol. Y sí, en esa época se habló de muchas cosas, ¿no? Y el compañero de estudiantes libertarios de Cataluña que iba a estas reuniones, pues nos transmitía este tipo de cosas. Y evidentemente, claro, cuando pasó lo de Carrero, pues evidentemente se nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Es una historia que yo he vivido posteriormente de una manera no directa, sino indirecta, cuando desde la CGT hemos intentado que compañeros y compañeras libertarias que seguían en prisión por cosas hechas en estos años 70, pues pudieran remitir penas y cuando parecía que lo teníamos más cerca, pues todavía seguía ETA por ahí y evidentemente cuando pasaba alguna cosa por el estilo veíamos que el proceso se paraba, ¿no? Se paraba de nuevo, había que dejar pasar un tiempo, volverlo a iniciar, etcétera, ¿no? Es factible. Lo que pasa es que a mí, te voy a decir una cosa que es una especulación mía, ¿no? El hecho del ajusticiamiento también con Garrote Vil del pobre hombre este que habían detenido en Tarragona supuestamente por una violación y un asesinato, siempre me ha dejado esa duda, ¿no? Es decir, me parece que el franquismo tenía más interés en aparentar que Puig-Antich era, pues eso, un Delincuente. ladrón, sí, un delincuente, ¿no? Un delincuente al estilo y que el régimen no dejaba pasar ese tipo de delincuencia cuando además se producía una muerte, ¿no? Yo creo que lo que había en ese caso en contra de Puig-Antich, que evidentemente era la muerte de un policía y sabemos que amigos del policía estuvieron presentes en el momento de su ajusticiamiento, que ya hay que tener estómago para aguantar cosas de este tipo, entre otras cosas porque parece ser que el proceso duró como unos 20 minutos El proceso y de la muerte, de, el el proceso asesinato, de asfixia. el Claro, Garrote Vil proceso de, no es una muerte instantánea, sino que no, te estás no, no, muriendo. no. Bueno, vale. Sí. Entonces, te quiero decir que yo siempre, o sea, creo que evidentemente eso pudo influir, ¿no? Y tal, pero yo creo que si de la misma manera que se hicieron otras cosas en aquella época, ¿no? Que la presión que entidades como la Asamblea de Cataluña o lo que ya se estaba haciendo a nivel de todo el Estado, de la plataforma y la Junta Democrática, etcétera, más la propia Iglesia Católica, etcétera, si todo eso se hubiera coordinado y trabajado previamente y la gente y toda esta gente hubiera tenido claro que estábamos hablando claramente de un ajusticiamiento, ¿no? En el sentido de que, bueno, evidentemente en cualquier norma jurídica, pues
alguien que supuestamente ha matado a otro, primero hay que demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de balística no se hicieron. Es decir, la detención de... Antes te leía un trozo, ¿no? La detención se hace, bueno, se les tiende una trampa y la detención se hace en un bar de Barcelona, en el funicular, pero la policía que les está esperando lo que hace es, tanto a Salvador como a otro compañero, meterlos dentro de un portal. En ese portal se les quitan las armas, Salvador llevaba otra arma, y cuando tal, entonces ahí se produce un tiroteo entre, imaginaros, 7 u 8 personas que están juntas metidas en un portal. La defensa, hasta que quedó eso en manos de un militar, siempre pidió que se hicieran las pruebas de balística para ver quién, o sea, Salvador salió herido de 2 heridas y acabó en el clínico, ¿no? Y el policía que murió, pues evidentemente la primera cosa habría que demostrar que las balas que lo mataron provenían de la pistola de Salvador, y no era una cosa muy complicada dado que la policía utilizaba otro tipo de armas, ¿no? Eso no se hizo nunca. Entonces había, ¿me entiendes? Había como muchas cosas muy flojas para que en ese momento se hubiera podido presionar, incluso se hubiera podido presionar para que la pena no fuera de ese tipo, sino fuera otro tipo de pena, y todo eso no se hizo. Es decir, yo creo que el mayor problema que tuvo Puig-Antich en ese momento es que se quedó muy solo, es decir, se quedó con el apoyo fundamentalmente de sectores libertarios, de sectores de la autonomía obrera, de personas, de fábricas, donde los que sabían que una huelga se había aguantado gracias al dinero que ellos habían aportado, etcétera. Entonces eso era realmente muy poca gente, actuando además en una situación de clandestinidad, porque no os imaginéis que nada de eso se podía hacer en ese momento abiertamente, ¿no? Aunque fuera sin la resonancia de los medios y todo ese tipo de cosas, sino que además había que hacerlo ante el temor de que cualquiera de estas actuaciones y contactos y demás supusieran una caída y la entrada en prisión, ¿no? Y probablemente pues la acusación de formar parte del mismo grupo, etcétera, ¿no? También se comenta alguna otra sí. cosa, ¿no? De que entre el plazo, es decir, la firma de la sentencia de muerte y el tiempo transcurrido hasta que se produce el asesinato, es decir, el garrote, no fue suficiente, o faltaron días, o les faltó tiempo a la gente que quería intermediar. Bueno, se han dicho muchas cosas, pero el caso es que ya está. Sí. Entonces, ¿cómo concluirías, Emily, todo esto? No, eso concluiría un poco con que, bueno, a ver, no, antes he dicho, no sé, una expresión de esas tontas de que me extrañaba, y no me extraña nada, porque evidentemente como tú has dicho, pues en los ratos que tengo me dedico a la investigación histórica, y eso me lleva pues a situaciones por el estilo, ¿no? Es decir, no sé, por ir a cosas mucho menores, ¿no? Entre la investigación que estoy haciendo actualmente sobre la educación en Cataluña durante la Revolución, y además ahora bueno, uno de los sitios privilegiados fue precisamente Vilanova, que es donde vivo ahora, y yo tenía bastante información al respecto y he ido contrastándola, he ido visitando los sitios, etcétera. Bueno, pues que determinados centros fueron centros del CENU, centros públicos, centros escolares de la Revolución, eso ha sido eliminado completamente, ¿no? Es decir, no aparece en las páginas web, no aparece en nada, pero no aparece tampoco en lo que el mismo ayuntamiento, que lleva, pues no sé si 40 y pico años siendo un ayuntamiento democrático y siempre gobernado por fuerzas supuestamente de izquierdas,
lo contempla, ¿no? Si una cosa tan simple como esta, ¿no? Que sería el reconocer a maestros y maestras de esa época que, pues no sé, de cualquier manera, no hace falta que tengan una calle, a lo mejor pues que el premio, la beca del mejor trabajo de investigación de bachillerato pues tenga el nombre de alguno de ellos, no sé, se me ocurren, todo eso está bajo tierra, pues ¿qué no vamos a decir de cosas como estas, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que no sé, que uno quizás se acostumbra, quizás tal vez porque viene de ahí, ¿no? Porque ya por la edad hemos vivido el anterior régimen y el actual. El sistema es el mismo, pero el régimen ha cambiado. Pues quizás te extraña menos que lo borren, a que no, que lo tergiversen, ¿no? Que por eso ponía yo el título de memoria o revisión. Es decir, el señor Jaume Roures, el Memorial Democràtic de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, realmente han tenido o tienen un interés por entrar de una manera más decidida en lo que opinaba, creía y por lo que luchó Salvador Puig, o ya nos damos ahí una vueltecita, todos éramos antifranquistas, mira qué pelis más bonitas hemos hecho, mira qué música hemos producido, mira qué guay que ahora lo podemos hablar aquí. Claro. Y ese es el tema que, bueno, a mí por lo menos me pone de muy mal humor, ¿no? Y que te lleva en ocasiones pues a tener que ser tremendamente crítico con esto, ¿no? Porque hay una parte que es interesante de que a personas como Salvador sean reconocidas y tal, ¿no? Es un poco también lo que hablábamos con Salvador Seguí, ¿no? Es decir, de alguna manera hay una parte positiva, y es que la memoria de Puig que está en el pueblo, ¿no? o en un sector importante de la población en Cataluña, y en Barcelona y en otras localidades. Y eso obliga a las administraciones y a los medios de comunicación formales de esas administraciones a hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que lo que hacen es lo que pretende es desvirtuar lo que fue ese personaje, ¿no? Y yo creo que esa es la tremenda contradicción en la que vivimos cada vez que se produce una cosa de estas, ¿no? Ahora recuerdo pues que en esa carta que os digo que ha hecho Ricardo Vargas Bularons al director del documental, pues él viene a decir que, bueno, dice, estos son los demócratas, entre comillas, que tenemos. Siento vergüenza e indignación. Está en catalán, pero la voy traduciendo porque creo que también salimos por Andalucía. Y un poco así, ¿no? Supongo que nos reuniremos los cuatro engañados y decepcionados para intentar una respuesta, a pesar del dominio que nuestros políticos tienen sobre los medios de comunicación. Alguna cosa haremos hasta el final de nuestras posibilidades. Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Él dice en otro momento, nuevamente nos han engañado, ¿no? Dice, para que lo tengáis más claro, dudamos de participar en el documental, pero finalmente aceptamos porque nos aseguraron que una parte significativa del documental tendría un espacio su trayectoria política, la parte humana, para entender y respetar mejor a Salvador. No ha sido así. Me siento engañado y utilizado de nuevo. He pecado de ingenuidad por confiar en una gente que no se lo merecen. Creo que también después de 50 años ya era hora, como nos prometieron, y por respecto hacia Salvador y a su vida y a su lucha y a su terrible asesinato, que explicasen también por qué luchaba y dentro de qué contexto y de qué época, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo creo que, que este texto que ha elaborado Ricard, yo creo que explica muy bien, ¿no?, lo que yo también quería decir, es decir, esa sensación con la que te quedas de que bueno, pues eso, es decir, un chico de buena voluntad, antifranquista, que pasaba por allí, mire usted por dónde, se encontró con esto y claro, le mataron de esta manera los militares y no sé qué, y bueno, había muchas más cosas, ¿no?, que eso, y cosas mucho más significativas y sobre todo no hay ningún tipo de autocrítica. Es decir, esas organizaciones que estaban ahí y que estaban ahí entonces en la Asamblea de Cataluña y que están ahora en los gobiernos de los ayuntamientos, el gobierno de la Generalitat, en gobiernos del Estado, etcétera. Bueno. Creen que lo están haciendo bien y que... Sí, pero ¿qué hicieron entonces, no? Eso de que eso que tú decías de, hostia, no creíamos que lo iban a ejecutar tan rápido y llegamos un poco tarde porque ya estábamos hablando con el Papa. Bueno, es que vamos a ver, había habido meses anteriores para hablar con el Papa, ¿no? Que esta es una de las cosas que salen a menudo. Es decir, por ejemplo, pues el Vaticano había tenido una serie de intervenciones con respecto a cosas que se habían producido en Cataluña, ¿no?, como la capuchinada, el encierro en los capuchinos o incluso luchas obreras como la de la SEAT y demás. Bueno, en este caso parece ser que a nadie se le ocurrió y tampoco vamos a echar la culpa al Papa, que supongo que tendría también otros trabajos, ¿no? Es decir, alguien no hizo ese contacto, ese trabajo, ¿no? Y lo mismo con otras entidades europeas, ¿no? Vamos a acabar con una canción que me vas a enseñar. Bueno, la canción es Margalida. Sí. Y tú me ibas a enseñar, me ha sorprendido. Joan Isaac Sí. no solo hizo Margalida, sino que tú me has dicho que Joan Isaac está muy cercano, o es, o se declara, o se reconoce como anarquista. Y me estás enseñando, los que puedan ver el vídeo, me estás enseñando un CD que dice ni Deu, ni amo, ni rey. Mi rey, sí. Eso es decir, un CD que a lo mejor es muy difícil de conseguir ahora comercialmente. Lo vamos a intentar buscar de alguna manera, a ver si no podemos hacer con él físicamente, pero de momento vamos a despedirnos de este tema, aunque quedan más ocasiones para volver a hablar cuando haga falta con esa canción de Margalida que hizo Joan Isaac a su compañera, que por cierto me decías que ya no estaba por aquí, ¿no? Y que había también sido reticente en muchas ocasiones Sí. a hablar del tema, pero que al final algo ha hablado, pero que no... Bueno, ya desapareció, ¿eh? Y un poco, si escucháis la canción, al principio las primeras estrofas van un poquito de esto, ¿no? Ella desapareció lógicamente porque... Pues era muy jovencito. Lógicamente, claro, por la pena y demás, y sobre todo por lo que a ella, es decir, era un peso muy fuerte, ¿no? En esos momentos Salvador se convertía pues en, digamos, el principal enemigo del franquismo, por lo menos a nivel así digamos, de mediático, y por otro lado ella podía tener que llevar un peso muy importante encima por parte de gente que a lo mejor con toda la buena voluntad del mundo en esos momentos queríamos de alguna manera homenajear a Puig. Yo no sé si lo he dicho en algún otro programa, pero el grupo anarquista libertario que constituimos después de una vez que dejamos de ser estudiantes libertarios de Cataluña, que ya dejamos de ser estudiantes, se llamó precisamente el Grupo 2 de marzo en memoria, ¿no?, de la fecha de la ejecución. Y ella ha estado durante mucho tiempo viviendo en Baleares, ha pedido de alguna manera o ha exigido y tiene todo el derecho
Y hace ya unos pocos años que sí que se ha dejado ver, que ha aparecido, que ya ha querido hablar del tema. Y bueno, yo creo que muy bien, igual que las hermanas, ¿no? Es decir, muy respetuosa con respecto a lo que realmente Salvador era y a lo que fue, vamos, sí, a lo que a sus creencias, a sus actividades, a su proyecto, ¿no? Para de futuro, etcétera, ¿no? Muy bien, compañero. Ha sido un placer, como todas las veces, hablar contigo. En esta ocasión, quizás un poco más aún, porque no lo pudimos hacer el día 2 pero ya te he explicado que sí que hablaste, que tú ni lo sabías, porque cuando fueron 49 años ya hablamos largamente de Puig Antich y lo volvimos a repetir y dijimos el sábado pasado por la mañana que Puig Antich no necesitamos que pasen 50 años o 75 No, o 25 claro. para recordarlo, para hablar de él, para tenerlo presente y saber que ahí ha estado. Y aquí vamos a acabar el programa enterito. Así que Bueno, lo que teníamos pensado para el segundo tema no es posible, no cabe. bueno, no Compañero, pasa nada. Yo creo que ha valido la pena. ha valido la pena, exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Nos vamos con esa canción, nos vamos con el recuerdo, con lo que nos has contado y seguimos por aquí. Muy Ani, bien. y sonreímos un poco al final, ¿vale? Sí, 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 por supuesto. Mucha salud, mucha alegría para todas y todos. Nos volvemos a oír en una semana más o menos, Una ¿vale? semana. Ujú. Un abrazo. Salud. Salud.